Muy bien, amigos, a partir de esta hora vamos a venir con la entrevista central de esta mañana, en este martes 20 de mayo del 2025, y por supuesto a través del streaming de FM Gente para todas las plataformas, como así también a través del canal 56 de Punta Cable. Ya estamos al aire precisamente para que ustedes vean la imagen, pero también el sonido, y para todo el mundo a través de www.fmgente.com.uy. Como le habíamos dicho hoy al comienzo, que iba a estar con nosotros el edil electo del Partido Colorado, Eduardo Elinger. Muy buenos días, Eduardo. Buen día, Alexis, buen día, Diego, y a toda la audiencia de FM Gente. Un gusto estar con ustedes. Bueno, pasados ya algunos días de la elección, de que baja el agua o la espuma, mejor dicho, y se hacen ni espuma hubo, el análisis que corresponde, ¿no?, para el Partido Colorado. Bueno, nosotros cuando estuvimos la vez anterior aquí con ustedes les habíamos dicho que en lo que era el Partido Colorado era una especie de competencia interna, ¿verdad? Que no teníamos posibilidades de llegar a la intendencia, que se habían dado una serie de hechos de pública notoriedad que no sé si vale la pena profundizar, y que indudablemente lo que estábamos tratando de mantener era un espacio de representación, no solo del propio Partido Colorado, sino fundamentalmente de aquellas voces que muchas veces no se sienten representadas. Ustedes vieron el alto porcentaje de votos en blanco o anulados, que muchas veces se pasan por encima como cifras, pero que forman parte de una señal muy clara que hay que tenerla en cuenta. Gente que no toma una decisión en un sistema democrático donde evidentemente tanto se ha luchado a través de la historia precisamente con todos los imperfecciones que pueda tener, a mí me preocupa de sobremanera. Nosotros nos planteamos 3 tramos de campaña que de alguna manera ustedes fueron siguiendo. El primer tramo fue que al partido quedar con una candidata sola, como era la ingeniera Betty Molina en ese momento, y al haberse bajado Alves, y nosotros no haber aceptado ser candidatos, no haber ido a la convención y haberle dicho a nuestros compañeros además que no fueran, porque nos parecía que de junio a febrero, que se vencían los plazos, había transcurrido un tiempo más que suficiente para que se generara un ámbito de diálogo, por lo menos en los sectores mayoritarios del partido, y tener 2 candidaturas definidas. Hasta pensé en su momento, y no tengo por qué ocultarlo, dije, ni siquiera voy a la convención porque capaz que, esto lo digo con el cariño que le he tenido siempre al partido, lo fui en las 3 últimas elecciones, sabiendo que en una que iba a una representación nacional, que fue al Banco República, y la otra que iba a diputado, pero sin embargo no le escudé a la responsabilidad de ser candidato. Pero dije, voy y terminamos siendo candidato, porque en las circunstancias en que se daban y en las presiones naturales que uno tiene por parte de compañeros y de gente, también un poco de conciencia después de 31 años de militancia y de responsabilidad se tiene. Bueno, los tramos, como dije, primer tramo, lista la Junta, no teníamos opción, eso nos llevaba de alguna manera también a plantear, a tener en todo el departamento a nuestros candidatos a alcalde, los tuvimos, nos definimos porque nos parecía un reconocimiento en ese momento a alguien que había peleado en la propia convención por ser candidata por la ingeniera Molina. Compartimos el sublema, pero fuimos muy claros desde la primera charla que tuvimos que nosotros íbamos a salir a luchar por el partido y naturalmente por lograr ensanchar la base del partido. Ella definía su estrategia, nosotros la nuestra, es decir, no íbamos a pescar en una pecera tan chica, no queríamos conflictos, tampoco con los otros sectores, y así nos fuimos manejando. En una campaña bastante rara en lo que respecta a lo interno, porque además en esta elección aparecieron factores con los cuales vamos a tener que aprender a convivir, que eran bien capitalinos, pero que se acentuaron. Las famosas listas colectoras, esas que aparecen, que tienen una validez más que razonable, porque uno dice, bueno, pues esta gente no la conoce nadie, arman una lista madre y 10 o 12 listas, y una tiene 19 votos, la otra 35, usted cuando quiere sumar, y usted entra a sumar y cuando quiere ver dice, pero a ver, una semana más y quién sabe qué podría haber ocurrido, quién podría haber salido de ahí. Pero bueno, lo fuimos haciendo, y sí debo confesarles que lo único que creo que logramos que los compañeros comprendieran era que no éramos candidatos a intendentes,
cosa que costaba, porque decirle a la gente votame para ser edil, costaba un poco más. El esfuerzo y el sacrificio fue el mismo, pero sí le dijimos que una vez que quedaron instaladas las diferentes bases en el territorio, es decir, en todo el departamento, nosotros nos íbamos a abocar a Maldonado. Y algunos no estuvieron muy de acuerdo, pero después lo entendieron. Estuvimos 20 días ahí en la plaza, no en la plaza porque estaba todo lleno ya la plaza, creo que desde hace 2 meses, que al final no va nadie porque quedan las promotoras ahí, pero pasamos muy bien, se generó un clima, pero no va nadie, digo, en el sentido para los espacios los gaseos enormes, eso que se arman, muchas veces los candidatos no están ahí o están en otros puntos, cada uno tiene su dinámica. Nosotros dijimos, vamos a estar acá en Maldonado, porque en Maldonado es donde se concentra la mayor cantidad de gente y tenemos que jugar el partido. Y la verdad debo decirles que recién la última semana tuvimos la certeza interior de que íbamos o que nos aproximábamos a ganar esa banca, porque tuvimos un voto distinto y de gente que venía directamente a buscar esa lista y porque teníamos claro los porcentajes del partido, nos dolía, votamos menos que la elección anterior. Y en esto... Sí, en la comparación, 8.117 votos en 2015, 5.660 en 2020 y 4.798 en 2025. Lo tengo más que claro. De todos modos, quiero hacer un paréntesis aquí y hacer un reconocimiento a las 2 candidatas mujeres que tuvo el partido, porque creo que las 2 hicieron su esfuerzo. Naturalmente nosotros fuimos con el sublema de la ingeniera Molina, por tanto logramos al ser la lista más votada de todo el partido y integrar el sublema con ella, esa banca. Y quiero que quede bien claro, Cadimar, porque lo que no me gusta que me lo hagan a mí no se lo hago a los demás. Tenemos banca porque todas las listas y todo el partido salió a pelear. Yo no soy de los que tiene ese concepto de que, bueno, yo soy el edil, y sí, nosotros fuimos los más votados, nuestro grupo hizo un esfuerzo enorme, pero acá el partido lo que logra es porque todo el mundo salió a pelear y a luchar. Ojalá tuviéramos más ediles y más representación. De todos modos, estamos convencidos de cuál va a ser nuestro camino. No va a variar absolutamente en nada. Lo que va a variar sí es el esquema de trabajo en la Junta. Vamos a hacer 4 ediles, porque es así. Quien habla y los 3 suplentes van a tener que, ya lo saben, van a tener que trabajar tanto o más que nosotros. Usted se desprende, va a asumir entonces. Sí, claro. Voy a asumir. Porque a veces decía, un edil frente a la mayoría, hasta para casos especiales que tiene el Partido Nacional, dice, es como una cosa... Como testimonial. Testimonial. Sí, yo creo que no. Eso es un poco el microclima que se ha generado los últimos años en Maldonado y que todos lo vivimos. A ver, uno tiene su manera de pensar. Un edil con 9 del frente, como hace un rato ustedes se hacían el análisis, algunos dicen, pero no sirve ni para un llamado a sala. Los llamados a sala en un 97, en un 98%, no tienen, por lo menos en este departamento, nunca han tenido consecuencia. Y en este escenario, en un eventual llamado a sala que se diera, no pasan de ser los 5 minutos de gloria de ese edil que hizo el llamado, o eventualmente de un intendente o de sus asesores. Yo recuerdo por lo menos 4 llamados a salas donde prácticamente el intendente no hablaba, ya venía con 750 páginas los asesores, el secretario general o quien él enviaba, y las primeras 5 horas eran todas leídas por el ejecutivo frente a ese llamado a sala. Así que hay figuras que se desvirtúan y no es que yo las esté, es decir, que son válidas, pero sí, a mí no. Exacto. La incidencia nuestra, ¿cuál puede ser? La que dijimos, el voto útil. ¿Cuál es el voto útil? Ser la voz de los vecinos de un montón de problemáticas que muchas veces no se visualizan, y ese tiene que ser el camino. Porque además llegamos de forma independiente, no le debemos absolutamente nada a nadie, no pertenecemos a ningún sector nacional, no tuvimos apoyo nacional ni lo pedimos, nos desprendimos y nos descorsetamos bastante porque era lo que nos pedía la gente. Somos conscientes que llegamos con una matriz de votos vallistas, colorados, pero también de gente frentista que nos votó, de gente nacionalista que no le gustaba el menú electoral que existía, de cabildantes, de esa gente independiente, en fin, que no... Entonces,
Eso lleva a que nuestro compromiso sea doblemente, no solo en lo que pueda hacer la propia Junta, sino en el trabajo que realicemos en el territorio. Si no, nos vamos a quedar presos ahí en una situación que me parece que no es la que la gente quiere. Justamente el otro día, cuando Abella hablaba acá, decía y destacaba, por ejemplo, el diálogo que ya cursó notas desde el punto de vista institucional a los partidos, pero destacaba, por ejemplo, cuando le preguntábamos, dijo, bueno, Linger es un vecino más y nos conocemos, y si usted tiene buena relación con Abella. Sí, a ver, su tío trabajó muchos años conmigo cuando me inicié en la actividad política, incluso era un personaje muy, muy querido. Los Abella forman parte de lo que es la historia de este departamento. Usted recordará la famosa frase, si usted la recuerda, que cuando alguien no se definía en algún punto, ya fuera amoroso, laboral, de oportunidades, decía, pero vos vas a quedar como la gata de Abella mirando la fiambrera. Un dicho que existía en Maldonado, pues era la famosa pensión que existía en la escuela 1 ahí. Sí, en la esquina de la escuela 1. Por lo tanto, y después que se separa la abuela de Abella del padre, y el padre abre acá. Yo estuve en el velorio del abuelo, mejor dicho, el abuelo Abella acá en José Pedro Varela, entre Sarandí y 18, ahí la casa, todavía está la casa vieja. Y después tuve una relación muy particular con su tía, que era maestra, Martita, en fin, los conozco, son vecinos del departamento. Marta Abella, exactamente, la tía, ¿no? Exactamente, y que fue una de las impulsoras también después que se jubiló de uno de los grupos Flor de Mayo, uno de los grupos más, de los primeros grupos que fueron surgiendo en Maldonado, en fin, es gente de acá. Eso genera que por lo menos él conoce, a nosotros nos da la garantía que conoce el departamento. Yo creo además que Maldonado tiene una oportunidad única. Tiene 2 diputados y un senador del frente del sector del presidente de la República, que el presidente a su vez estuvo años radicado en Maldonado y conoce la dinámica del departamento. Después los partidos tienen su representación, cada uno, tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado Nacional. Hay un gobierno departamental que, si bien no es del signo del gobierno nacional, tiene un peso importante, más el camino que pueda transitar la Junta Departamental y ver qué voluntad existe también, tratar de que la Junta no sea meramente, porque es el concepto que nosotros recogemos en la calle, se reúna meramente para votar excepciones edilicias y algún otro tipo de cosas, porque fue lo que notamos, con todo el respeto y el trabajo que sé que hacen la mayoría de los ediles, me consta, son más de 20 comisiones, y realmente creo que la mayoría trabaja. Pero la gente nos reclamaba permanentemente el enlentecimiento, además de lo que son los asuntos de terceros, y que veía la Junta como algo muy lejano, o otros conceptos que no los voy a decir al aire, porque en definitiva uno también se siente responsable, en la medida en que la representación, como ustedes recordarán, desde el 2004, que nos quedamos sin ediles, hasta que volvimos a tener ediles, siempre ha recaído, bueno, por acuerdos o sin acuerdos, pero en quien habla. Entonces, redondeo diciendo que tenemos un compromiso y llegamos para representar a todo el partido, pero también a todos aquellos vecinos que de alguna manera sienten que muchas veces no llegan con sus necesidades, porque ustedes también lo viven a diario. Ustedes tendría que ser al revés. Ustedes muchas veces están marcando la agenda de los temas que después plantean los ediles. Yo lo veo, lo compruebo, entro a la web de ustedes, entonces para mí tendría que ser al revés. Todo ha cambiado. Es decir, la gente lo primero que hace es recurrir a un medio porque fue a una dependencia pública y no encontró solución. Y no encuentra una solución. Claro. Y a veces son temas de extrema sensibilidad y veo que ustedes con cierta impotencia, porque en realidad a los funcionarios públicos les pagamos todos, en la actividad de servicio se debe tener en cuenta, y a veces la gente solo pierde, fundamentalmente cuando son directores o se ocupan lugares donde están 15, 20 años, van perdiendo esa, yo no voy a decir sensibilidad, no puedo ser tan adjetivar de esa manera, pero sí esa visión de la inmediatez de un problema que para ellos es uno más y para un vecino se está jugando la vida.
Elinger, usted decía recién que se instaló en la plaza porque entendía que ese era el lugar para Maldonado para tratar de captar votos. Usted tiene muchas campañas en el lomo, tiene mucha experiencia. Al instalarse en la plaza allí durante varios días, durante varias horas conversando con la gente, ¿se veía venir lo que pasó el 11 de mayo a la noche? Era una campaña muy silenciosa. A ver, yo se los dije por fuera del micrófono y lo digo acá. Un partido nacional con un desafiante que era Blas, que no paró, siguió desde octubre en adelante, digamos, con su estrategia. Esto no soy politólogo, pero trato de contestar la pregunta. Una intendencia con una estructura silenciosa, pero respaldando un candidato donde la mayoría de las listas naturalmente estaban vinculadas a cargos de confianza o de gestión y de manejo de una estructura muy sólida en el territorio. Luego un Frente Amplio que desafiaba sistemáticamente con 3 candidaturas, una relativamente nueva, pero que había logrado llegar al Senado, como era la de Antonini, 2 más, una digamos ya conocida, como podía ser sí, la de Susana Hernández iba a decir, y ya la de quien fue 2 veces intendente, diputado, y que de alguna manera tenía la mayor responsabilidad quizá en cuanto a esa necesidad de salir a pelear con un Frente Amplio también con dificultades, obviamente, porque bueno, uno de quienes era sus principales figuras también se va al Partido Nacional. No pasó así en el Partido Colorado, pero yo en el partido sí encontré, les debo decir, de esa fuerte migración de votos en esta elección, mucha gente confundida. Gente que hay coalición o no hay coalición, y por qué fulano está acá y por qué fulano está allá, y por qué se ponen figuras o fotos de candidatos nacionales en listas departamentales. Creo que el Partido Colorado no dio una buena imagen, ¿no? Así surgió de todo a raíz de ese salto sin haber coalición, pero que hubo de hecho, como el propio ingeniero Antía lo decía, acá hay una coalición de hecho, y muchos interpretaron que era así. El caso de Fernando Alves, que había sido el más votado en las internas, y que tendría que y que el propio Ojeda, además, perdón que interrumpa, y que el propio Ojeda se encargó porque la figura de Alves no tiene peso político en Maldonado. Con todo el respeto, yo les dije, soy carbonero, pero él no logró ni siquiera consolidar por él mismo, por su discurso político, separemos lo deportivo. El propio Ojeda dijo en todo el momento, bueno, va a ser una de las declaraciones que hace, esta va a ser la primera y única vez que vamos a dejar en libertad, porque después va a haber coalición, o va a haber coalición, como lo dice todos los días. Él lo sostiene, pero en definitiva después vino Maldonado y se dieron esas situaciones de que hasta los propios días aparecía la foto de los propios de algún dirigente colorado. Sí me quedo con lo que usted dice, un partido que manejó en sus cúpulas desprolijamente la situación. Exacto. Pero también quienes salimos a dar la cara, y en eso hay un reconocimiento a todos los compañeros, absolutamente a todos, tratamos de no tener líos internos, porque si seguimos teniendo más líos internos... se desgranaba. Exacto. El partido. Entonces creo que en ese cada uno fue en su andarivel, tratando de fortalecer lo que tenía, sí, con esas novedades que le dije, que les decía, digo, bueno, de esas listas colectoras, de algunas figuras jóvenes que surgieron y que uno ve que se comprometen y salen adelante, otra uno tiene determinadas expectativas y ve que no son más que eso. Voy a esto. Abella llamó al partido institucionalmente, lo decía hace un ratito. ¿Usted está dispuesto a colaborar con el gobierno o si es invitado a integrar un gabinete o integrar un cargo dentro de la intendencia? A mí no me consta que él haya institucionalmente convocado al partido. Me han llamado varios compañeros ayer. Porque incluso ayer un comunicado... Yo me enteré por la prensa. Y lo dijo Álvaro, estuvo acá Álvaro Villegas. Por quien tengo un enorme respeto, y también el hecho de que él sea el secretario general, no le debo nada ni me debe nada a mí. ¿Diego Tejera no recibió ninguna carta? No, formalmente, por lo menos nosotros ni varios compañeros del Ejecutivo que me llamaron nos dicen que no fueron informados de ninguna carta. El propio Abella ya lo había dicho públicamente, y a mí me lo manifestó en la campaña cuando me encontré que le iba a convocar a todos los partidos,
En mi caso, yo creo que nosotros como partido fuimos electos para controlar, para trabajar desde el ámbito donde estamos situados. Creo que ojalá se pudiera fortalecer el comité ejecutivo departamental, que no funcionó en el periodo pasado, crear las subcomisiones, ojalá pudiera funcionar la convención departamental. Otro ámbito también es la agrupación de gobierno, que hace muchos años que no se maneja, porque a ver, tenemos varios caminos institucionales. Uno es el relacionamiento político, que generalmente en Maldonado hace muchos años que no se da, pero que son los ámbitos que tiene cada colectividad, la mesa política del Frente Amplio, la departamental nacionalista, el Ejecutivo Departamental Colorado y bueno, así los otros partidos. Ese es un ámbito político. Se supone que tiene que haber sido enviado el secretario general del Partido Colorado. Sí, que tendría que haber ido ahí. También ustedes lo han dicho, todo ese manejo desprolijo que hubo de la campaña, hoy son varios los compañeros que no están de acuerdo con ese ejecutivo que está instalado, y el propio secretario general lo sabe y lo entiende, de que si convoca al ejecutivo si podrá tener una respuesta o no. Yo lo que sí digo es que aspiro y voy a hacer los mayores esfuerzos para que, y con todos los compañeros, ¿no?, para que creo que tiene que haber una transición, que tiene que haber un nuevo ejecutivo, pero no a planchazo limpio, o sea, discúlpeme la expresión, sino dentro de un marco que sea razonable y que contemple las situaciones. Ojalá se dé, porque si no entonces no funcionará el ejecutivo. Lo que sí le quiero decir es que va a funcionar, y estamos comprometidos, que va a ser la bancada de la Junta Departamental, y no va a ser Eduardo Elinger, y no vamos a ser delegados, ni vamos a aceptar. La única situación que no estamos dispuestos es a que se nos diga que no podemos, que tenemos voz, pero no tenemos voto. Yo creo que el Partido Nacional tiene una tradición democrática más que genuina y compartida con el Partido Colorado, que tiene una mayoría que le permite hoy en día con comodidad, frente a temas que considere que debe aplicar las mayorías, lo puede hacer. Por tanto, no se justifica que el Partido Colorado no pueda tener su voto y su representación. Esto se ha venido dando en los últimos tiempos, producto de esa degradación que lamentablemente a veces se da. Pero eso erosiona la democracia, es decir, es como esas bancaditas. Los otros días fui a la Junta y cada edil dentro del mismo edificio es como que está la bancada, que se inauguró en el 2000, nosotros fuimos los que la inauguramos, fue hecha con las dimensiones para que si el Partido Colorado tenía 31 ediles, los 31 ediles pudieran estar allí. Si el Partido Nacional los tenía, pudiera estar allí. Y si el Frente Amplio también. Sin embargo, a medida que los partidos van perdiendo ediles, se han ido compartimentando lo que eran las bancadas, que era algo institucional. Es decir, yo entiendo que si un partido pasa 20 años sin estar en un espacio, que se le dé un destino, porque no tiene sentido tenerlo vacío. ¿Quiere decir que ahora no hay un destino para una bancada colorada? Pero es que no tenemos bancada, ni siquiera en el periodo pasado fuimos a parar a una sala, que era la sala del Comité Latinoamericano de Parlamentos Municipales, que después se denominó Valle de Ordóñez, y bueno, en ese espacio, que es un poquito más grande que esto, y ¿qué pasa? Usted muchas veces recibe delegaciones, salvo que no haga nada, y vienen 11, 12 personas, y usted ahí mismo tiene al secretario, y tiene por lo general biblioteca, y consulta, y libros, en fin. Entonces, le faltan sillas. Y claro, es una situación, salvo que no se atienda a nadie, como pasó en el periodo pasado. La única que trabajaba era la edil Susana de Armas, a quien tenemos un enorme reconocimiento, porque se aferró de lo social, y ella salía a la calle, y su labor estaba en la calle. En darle voz a las inquietudes de repente de vecinos sobre alguna problemática. Entonces, todas esas cosas yo creo que se deben corregir por el bien de la democracia. Ahora, no me contestó si usted estaría dispuesto a integrar. Yo no. Ni yo, y le voy a hacer y yo mismo me hago la repregunta, porque ya me lo consultaron compañeros. Me dice, bueno, pero tú cuando De los Santos te convocó, sí, justamente no teníamos ediles, y fue a título personal, pagué los costos políticos que tenía que pagar. Hoy la situación es completamente distinta, incluso hasta de relacionamiento. Ayer me llamaban de Piriápolis, por esa poca diferencia que hubo entre dos sectores del Partido Nacional, ¿no? Entre la permanencia del alcalde, que
de Graña con Graña, González. Con Silvana González, que en su época militó en el Partido Colorado. Entonces me comentaba un veterano dirigente y me decía que el intendente me lo dijo así. Yo no me expreso así, pero me dice, Antía cruzó a Schussmann, me dicen. Cuando me dijo cruzó, creí que en fin, que me estaba contando con que se habían, y eran en un medio de allá, de la M que existe allá, vamos a no estoy generando nada. Porque aparentemente, bueno, estaba molesto porque nosotros llevamos a Garategui, que anduvo bien para las expectativas que teníamos con Machado y Beatriz. Pero claro, Schussmann, digamos, la base de sus votos está en Piriápolis. Entonces, bueno, le achacaba un poco que ya la elección pasada también le había ofrecido el hecho de tratar de, dentro de esa interna del Partido Nacional, de Antía recuperar para sus sectores Piriápolis. Claro. Y que por esa diferencia de votos, entonces digo, bueno, yo no tengo nada que ver, que Schussmann se defienda, que bastante lo he defendido, pero también siempre parece que el Partido Colorado tiene la culpa de alguna situación que queda sin definir dentro del Partido Nacional. ¿De quién es la culpa? ¿Del Partido Nacional o del Partido Colorado? ¿Sabe de quién? Del Partido Colorado. Porque Antía, muy claro, dijo que no quería coalición en Maldonado, que el Partido Colorado no existía, y sin embargo hubo dirigentes que van y dicen, no, nosotros estamos acá. Sí, él lo que dice es coalición de hecho, no coalición republicana, que esa no la quisieron, eso nos dijeron varios dirigentes cuando se lo plantearon, no, ya hay una coalición. Ustedes también tienen varias elecciones en lo que es la lectura, y saben bien que la elección nacional no es lo mismo que la elección departamental, que hay intereses distintos, que quien mantiene la intendencia solo nos pasó a nosotros, bueno, y Antía, que después lo logró. Con creces, pero que el intendente no fue reelecto. Que en el caso de Benito siempre se dijo, bueno, que había venido una corriente muy fuerte, que fue la irrupción de la calle, que arrastró a Burgueño. Sí, y que además ahí también se habían, ya no estaban en carrera, estaban en carrera, porque yo tengo un recuerdo enorme que tengo de niño de ver un dirigente como Beto Acosta Arteta en silla de ruedas siendo candidato y con sus 80 y pico peleando por el partido, es decir, el compromiso que tenían, pero se dieron una serie de hechos, bueno, no salió reelecto. Bueno, y Antía, cuando fue toda la situación del 2002, la rebaja salarial, todos los procesos que se dieron. Pero el resto de los intendentes todos salieron reelectos. El propio de Dos Santos fue electo. Además, yo siempre lo digo. 2005 2010. Exactamente, por una diferencia mucho mayor. De más de 20.000 votos. En el 2010. Sí, ¿Y dónde está el cambio? Porque también lo he hablado con gente que lo votó, y porque son fenómenos que uno también a veces analiza, pues está adentro. Y bueno, algunos me dicen, bueno, porque él hacía un discurso de centro-izquierda. Entonces hoy él hace un discurso de ultraizquierda. Yo no digo, uno como está adentro no lo ve, pero digo lo que dice la gente, como también a veces pueden decir que uno es tibio. ¿Y usted tiene una fórmula para parar, mirando cifras, para parar el declive del Partido Colorado? Que en la elección pasada se decía, bueno, tocó fondo, resulta que ahora votó menos. Y yo siento a los dirigentes del Partido Colorado acá que vienen, se sientan, hablan en las épocas preelectorales y hablan de la renovación, de esto y lo otro, y resulta que el edil es Eduardo Linger. Discúlpeme, pero usted no es un renovador en el Partido Colorado, es una figura que tiene una historia marcadísima en el Partido Colorado. Primero que no soy mandrake, y segundo que tiene razón en lo que dice. Y yo me he ubicado, yo he sido respetuoso. Yo, por ejemplo, no fui candidato a intendente. Dije, bueno, a ver, tienen que ser candidatos a intendentes quienes promueven la renovación. Si la gente es eso lo que elige en la elección interna. Pero lo que pasa es que la gente hace una lectura en la elección interna, hace una lectura en la elección nacional, porque además los que promueven la renovación, a ver, Talvi generó una expectativa enorme en el partido, ¿verdad? Ese fenómeno que irrumpió. Ya habíamos tenido una experiencia con Bordaberry, pero resulta que cuando Bordaberry dice que quiso ayudar, no se lo dejó y bueno, se va. Y eso nos provoca un impacto enorme. Ahora apareció como un fenómeno extrapartidario muy parecido, si uno lo mira, a Sartori. Los otros días me lo explicaba un politólogo de la capital de la República. Cuando surgió la figura de Sartori irrumpió y como novedad quién es Juan y todo lo que se desarrolló, pero él llegó al Senado. Después. Y ustedes tenían una similitud con Ojeda. Pero apareció Ojeda, y entonces en todos los sectores de la sociedad permeaba Ojeda hasta el extremo que él mismo, ya lo hablamos cuando estuve la visita pasada, era el desafiante de Delgado. Ya él le ganaba a Delgado, era más herrerista o más
lacayista, no me gusta el término lacayista, pero Sí, es un referente político ahí para está, la calle. sí, y lo sigue sosteniendo. Él de vallismo no habla nunca, ni siquiera como una cuestión de pertenencia dentro del partido, ¿no? Porque sin duda el vallismo, que yo digo, lo disputan tanto en otros partidos y para él pasa como una cuestión, pero está bien, tiene 41 años y él, a ver, generó una expectativa, pero luego no consolida en octubre. Claro. Aparece Bordaberry, que no era la renovación, lo desafía. Usted mira, y el 95% de los diputados que tiene Bordaberry eran a quienes Bordaberry decía que de alguna manera no iba a llevar, no iba a acordar porque iba con lo nuevo, y salvo 1 o 2 casos de diputados colorados, jóvenes, no hay renovación. Y Ojeda no logra consolidar con ese fenómeno de la renovación. Lo que pasó en Maldonado pasó en el resto de los departamentos. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque también hemos estado en contacto con dirigentes nacionales que nos llaman y que cultivamos una relación muy directa cuando estuvimos en la mesa permanente del Congreso de Ediles, cuando nos tocó ser coordinadores de la bancada nacional. Nos dicen, bueno, acá está pasando lo que pasa en 14 departamentos. Que Ojeda perdió la diputación y quiere seguir teniendo vigencia. Entonces lo primero que hace es busca aliarse con el Partido Nacional para tener una representación en cargos que les permita a quienes fueron sus candidatos tener una estructura pensando hacia adelante. ¿Es legítimo, no es legítimo? Vaya uno a saber. Vaya uno a saber. Eduardo Níger, se nos ha ido el tiempo volando, pero bueno, nos queda claro algunos conceptos en torno, bueno, a por dónde va a ser la gestión del IGEN en la Junta Departamental. Muy amable, gracias. Les agradezco a ustedes y vuelvo a reiterar mi agradecimiento a todos los partidos políticos, porque creo que en sí la jornada fue una jornada razonable, normal, y que quedan muchas lecturas para hacer, que ustedes las van a seguir analizando seguramente con esos votos en blanco, y quiero agradecer especialmente también a todos los compañeros que hicieron su esfuerzo dentro del Partido Colorado. Muy bien, gracias. Cerramos aquí la entrevista central de esta mañana. Muy buenos días. 15. Así recibimos los espacios públicos hace 10 años. El Parque Mancebo, un lugar de encuentro familiar, de asado y mate, estaba venido a menos. No había mantenimiento, los quinchos no estaban en condiciones y difícilmente se encontrara el disfrute. El Parque Indígena también estaba en similares condiciones, sin tener un entorno adecuado para el ingreso o el disfrute. Y la reserva del Cerro de Pan de Azúcar estaba venida a menos, sin cercas modernas para el cuidado de los animales y con nula inversión. ¿Y qué pasó en estos 10 años? Más de $500 000 destinados a recuperar el Mancebo, con 17 quinchos a nuevo, baños, juegos para niños, estacionamiento, reconstrucción de puentes de madera y mayor seguridad. Invertimos en la estación de cría de fauna autóctona del Cerro de Pan de Azúcar casi $1 millón. Mejoramos recintos destinados a los animales, mejoramos baños, accesos, nueva cartelería, pusimos estaciones saludables y cámaras. Hoy es un lugar que visitan 750.000 personas al año. Integramos el Parque Indígena al Paseo de la Costa, desarrollando una obra de $4 millones, con rotonda en Aparicio Saravia, nuevo ingreso al parque, accesos, plantaciones, caminos y modernos parrilleros para el disfrute. Estamos culminando el paseo en el placer con una pasarela al borde del arroyo Maldonado para el disfrute de nuestra gente. Renovamos espacios públicos como Plaza México, Nelson Mandela y La Fortuna. No todo estaba como lo ves hoy. Hubo un antes y un después en el que fuimos protagonistas. No fue casual, fue gestión. Acá se trabaja. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro. Y Doctor Ide, a pasitos de la peatonal, con su